Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido bisonte, cariño. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Empezamos, Tauro. Tenemos lo que es la carta de la luna. ¿Hay algo que está pasando con tu entorno familiar? Porque la carta de la luna representa lo que es la familia, pero también representa problemas o estrés, mi querido bisonte. Hay algo que te está causando como un poco de nerviosismo, como un poco de estrés, como que te gustaría de repente buscar una solución a este problema, pero es como que te estuvieras poniendo en el peor de los casos, bisonte. La carta de la luna, cariño, también como está representado lo que es el signo de cáncer, cáncer representa rescate también. Tienes que poner de tu parte, bisonte. Siento como que me dice Richard, a veces amanezco con miedo, a veces amanezco como que algo va a pasar. Eso es ansiedad, eso es estrés, bisonte. Hay algo que está afectando tu estado anímico, mi querido Tauro. Vamos a ver, bisonte, ¿qué está pasando? Puede ser que estás lidiando con un cáncer. Vamos a sacar signos. Me sale Piscis o Acuario, haz caso de tu intuición. Capricornio, Libra, Capricornio otra vez. Cierras con un Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale, bisonte? Vamos a ver iniciales, mi querido Tauro, vamos a ver iniciales. Que Dios y Universo me ayude. Iniciales. La letra H, la letra F, la letra L y cierras con la letra V. Voy a pedir información. ¿Qué me quieren decir el tarot Z? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué amaneces un poco nervioso, nerviosa? La carta del 7 de copas. Vale. Siento, mi querido Tauro, que algunos de ustedes habían puesto, como se dice, mucha fe, quizás en tu nuevo cambio, en el contacto con una persona, de repente un proyecto, pero por algún motivo, mi querido bisonte, es como que tienes que volver a empezar otra vez, Tauro. La carta del 7 de copas es una carta de oportunidad, pero es cierto que si tú te das cuenta, aquí este personaje está en un cementerio, se está rescatando, es como que hubiera salido desde sus cenizas, bisonte. Tiene que cruzar lo que es ese arco. Detrás de ese arco, bisonte, hay un mundo de posibilidades, Tauro. Entonces, yo lo que siento, Tauro, siento que muchos de ustedes han tenido expectativas. Quizás, como te digo, con tu familia, a lo mejor hay una persona que se ha puesto en contacto contigo, todo marchaba bien, pero últimamente ha pasado algo, o quizás esta persona ha desaparecido, o tú estabas entusiasmado porque las cosas estaban marchando bien en tu trabajo, en tu proyecto, tu pareja también estaba bien, pero algo está pasando que te ha afectado mucho, Tauro. Mira mi bisonte, cariño. Tú eres una persona de familia. A ti te encanta la familia, los tuyos, tu hogar. Y esto es tu talón de Aquiles, Tauro, para muchos de ustedes. Es como que hay un grupo de ustedes que está decepcionado, decepcionada con los acontecimientos que estás viviendo. Pero la carta del 7 de copas te recuerda que no todo está perdido, bisonte. No todo está perdido. La carta del 7 de copas te dice, tienes que levantarte.
Tienes que continuar, bisonte. Tienes que darte lo que es una oportunidad. Yo sé que a lo mejor de repente me dirá Richard, para ti es fácil porque tú no estás en mi pellejo. No encuentro la forma. Yo te entiendo, Tauro. Es cierto que no hay la palabra correcta, no hay una pastilla, no hay una medicina que te pueda decir, que te pueda recomendar para que te ayude. No lo hay, Tauro. Entonces, tú tienes que poner de tu parte. Porque si no, bisonte, recuerda que lamentablemente el universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú estás deprimido, si tú estás ansioso o ansiosa, el universo te va a dar motivos y cosas para que tú continúes así. Tienes que recuperarte. Tu vida va a cambiar. Las cosas van a cambiar. Aunque en este momento sientas como que estás dentro de arena movediza, que te hundes, Tauro, te hundes. Richard, me siento ahogar. Es el estrés, es la ansiedad. Pero va a pasar, Tauro. Va a pasar. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Vamos a ver. Mi querido bisonte, tranquilo, tranquila. Tienes mucha ansiedad. La carta del 7 de bastos. Cuesta, ¿no? Cuesta, Tauro. Cuesta salir de esta. Cuesta. Tú estás poniendo de tu voluntad, pero cuesta. Es como que fueras una montaña rusa de emociones. Hay días en los cuales te levantas, como se dice, con todas las pilas recargadas. Otro día no sabes por dónde caminar. No encuentras sentido a tu vida, bisonte. Pero lo importante, Tauro, que muchos de ustedes lo están intentando. Vamos acá más cartas, ¿ves? Mira, corazón. Es como que me dice Richard, salgo de una, entro en otra. Parece que tuviera una coladora en mis manos. Dinero que me llega se me va. Nos estamos cambiando de casa, nos estamos mudando. He perdido lo que es el trabajo y ahora se enferman mis hijos. Cuesta, está costando, pero tienes que cambiar la energía. Es tu vibración. Cuando uno está vibrando mal, bisonte, lamentablemente atraes cosas malas. Tienes que cambiar el chip, Tauro. La carta del 8 de oros, mi querido bisonte. Las cartas recomiendan, Tauro, que en esta semana, o a partir que tú mires esta lectura, trates de planificar bien tu tiempo y tu dinero. Tu dinero, Tauro, me dicen. Ahora no puedes hacer gastos innecesarios. Trata de guardar pan para mayo. No vaya a ser, Tauro, que de aquí, puede ser que tú me dices, Richard, a mí no me está pasando esto. Yo estoy bien. Pero las cartas aconsejan que trates de guardar dinero, bisonte. Se viene como un gasto imprevisto. Para aquellos que en estos momentos su vida marcha bien, para ellos. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos, bisonte. Esta situación, Tauro, está causando muchos problemas, muchos enfrentamientos con tu entorno, con tu pareja, discusiones, líos. Están muy nerviosos ustedes, pero muy nerviosos. Por eso que esto es un efecto dominó. A lo mejor me dice Richard, últimamente discuto mucho con mi pareja, últimamente discuto mucho con mi amigo, con mi amiga. Estás muy nervioso, muy nerviosa, bisonte. Llegas de repente en el trabajo y a la mínima que te dice alguien algo, tú reaccionas mal. Tu entorno quizás te dice, oye, ¿qué te pasa? Y tú quizás me dices, Richard, yo no voy a estar contando a los cuatro vientos lo que estoy viviendo. Te entiendo, bisonte. Pero ellos no tienen culpa de tus problemas, Tauro. Trata de buscar un equilibrio, bisonte. Porque esta carta del 6 de bastos dice, yo te protegeré. Como dice en esa linda frase, el Señor es mi pastor, nada me faltará, bisonte. Tú tienes que pedir en estos momentos a Dios. Pídelo de corazón, bisonte. Papá Dios te va a escuchar. Pero no metas más leña al fuego.
No seas negativo, negativa. Porque aquí, corazón, mira, hay una pareja que está avergonzado, avergonzada, pero detrás hay un ángel. Hay un ángel que quiere que tú te mantengas calmado, calmada, que no te preocupes. Es como que este ángel dice, en estos momentos ustedes es cuando más tienen que ayudarse, es cuando más tienen que poner de su parte. En estos momentos tú, mi querido bisonte, en vez de estar discutiendo con él o con ella, unan fuerzas. Tienen que unir fuerzas, Tauro. No pueden estar como el perro y el gato, unan fuerzas. Aquí me dice también mi querido bisonte que muchos de ustedes con su pareja o con su expareja se han dicho de todo, Tauro. Tú has reventado, ha habido una discusión, ha habido un lío. Tú eres una persona pacífica. Si tú de repente has reaccionado de esta manera, como dicen en mi lindo Perú, no es por las puras, es porque te han provocado, Tauro. Y puede ser que en este momento me diga, Richard, me sabe mal esta situación. Me sabe mal. ¿Cómo es que hemos terminado así? Porque tú tienes un buen corazón, bisonte. Simplemente ha sido el calentón del momento, la euforia del momento. Esta situación se descontroló. Pero hay un ángel que quiere que ustedes se reconcilien. Y no todo tiene que ser problemas de pareja. A lo mejor ha habido una discusión con la familia, con los hermanos. Parece como que alguno de ustedes, Tauro, y tú me lo confirmas en los comentarios, bisonte, parece que alguno de ustedes, hay una persona que ya no está en este plano terrenal, está en la parte espiritual, pero es como que ellos, y digo ellos porque somos millones, es como que ellos quieren que tú vivas en paz y en armonía con los tuyos o con esa persona con la cual actualmente ha habido una discusión. Esta persona te quiere mucho y también quiere mucho a ellos, bisonte. Una persona muy cercana. Noto, para algunos puede ser padres, familia. Para otros quizás cariño, yo que sé, a lo mejor tú me dices, Richard, mi madre le quería mucho a mi pareja. Eran muy felices. Parecía como que eran familias, almas gemelas. O mi padre, cariño. Quiere como que tú te reconcilies con alguien, bisonte. Vamos a ver, Tauro. Vamos a ver el mensaje del oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, bisonte. Muy bien. El número 62 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. El 62. La palabra es optimismo. Cuando tú eres positivo, como dice mi hermano, hay que ser positivo, el universo te entrega cosas positivas, bisonte. Cuando tú estás constantemente renegando, o diciendo que tienes mala suerte, el universo te va a dar cosas para que tú sigas teniendo mala suerte y para que te hagas bilis. Mira, Tauro, ¿qué sientes tú al ver esta carta? ¿Qué sientes tú, Tauro? Yo cuando veo esta carta, ¿sabes qué siento? A una mujer, puede ser también tú, una energía que cuando abre las ventanas de su casa, se da cuenta que está rodeado de perfección. Se da cuenta que la vida no es tan complicada, no tiene por qué ser tan complicada, Tauro. La vida está hecha de momentos, la vida está hecha de simplicidad, bisonte. Entonces, mi querido Tauro, sé que en estos momentos de repente tú no tienes ganas de hacer nada. Estás preocupado, estás con cambios. Trata de darte un pequeño tiempo para desconectar.
Si hay un parque cerca en tu casa, siéntate al menos en ese parque media hora y observa en tu entorno, cariño. Lo tenemos todo, bisonte. Lo tenemos todo. No es necesario tener riquezas. Tienes vida, Tauro. Tienes vida. Mientras que tú tengas vida, bisonte, te vas a comer el mundo. Ya, Richa, pero yo quiero tener ese coche de lujo. Cariño, te compras otro coche que vale menos y te va a llevar lo que es al mismo lugar. Ya, Richa, pero yo quiero tener esa casa maravillosa. Tauro, mira. Te cuento algo muy personal, Tauro. Yo vivo actualmente lo que es en Barcelona, sinceramente. Estoy en un lugar muy bonito, te lo digo así. Pero yo siempre recuerdo con nostalgia, pero no de tristeza, sino de alegría. Cuando yo estaba en Perú, en mi casita de barro, de adobe, con mi techito de esteras, que cuando llovía, cariño, eso era una ducha, toda la casa. Bisonte. Pero me acuerdo que estábamos reunidos con mis hermanos ahí en nuestra cocina de leña, que buscábamos lo que es carrizos, palitos para hacer hervir el agua. La olla estaba negro, Tauro, que si tú de repente pasabas la mano, yo qué sé, cariño, eras una tribu. Pero bisonte, esos recuerdos son maravillosos para mí, maravillosos. La vida es simple, Tauro. La vida no tiene por qué ser tan complicado. Solamente es que tú, mi querido bisonte, lo veas con esos ojos de amor, de paz, de simplicidad. Si en estos momentos tú no tienes dinero, bisonte, pero tienes vida, estoy seguro que un plato de comida va a haber. Te lo vas a buscar. Como dicen en mi lindo Perú, te lo vas a recursear, bisonte. Pero no digas tengo mala suerte, no digas que tu vida es un desastre porque estás vivo, Tauro. Y eres una persona inteligente, vas a buscar la forma. No te enojes con el mundo entero, no te enojes con tu familia, no te enojes con tu pareja. Ahora es cuando ustedes tienen que apoyarse más, bisonte. Entonces disfruta cada minuto de tu vida, que todo va a cambiar. Muy pronto vas a recibir una señal. Vas a ver golondrinas, aves o mariposas. Y cuando aparezca esas señales, bisonte, es cuando tu mundo va a empezar a cambiar para bien. No estés malgastando tiempo de tu vida. Quizás esa ansiedad que tú tienes, esos nervios que tú tienes, quizás es porque hay una persona, corazón, que no se comunica contigo. Una persona que quizás manipula porque sabe que tú lo amas, que tú lo quieres. Valórate, Tauro, disfruta tu soledad, bisonte, vive la vida, Tauro. Si no eres feliz en un trabajo, corazón, busca otro trabajo. Mira, Tauro, te voy a hacer un paréntesis de reflexión, rapidito, ¿vale? Rapidito, cortito, Tauro. Si tú haces una línea de vida, ¿vale? La línea de vida es como una regla. Entonces, te darás cuenta, corazón, que hasta los quizás 16, 17 años, no has tenido necesidad de responsabilidad. Tus padres han estado por ti, o 18 años, ¿no? Has tenido tus amigos, te levantabas, jugabas, comías, vivías, Tauro, vivías, bisonte. Pero de los 18 quizás o antes, corazón, hay personas que lamentablemente no tienen esa suerte que papá y mamá lo apoyan. ¿Vale? Hay personas así. Pero te pongo el ejemplo, Tauro. Si haces esa línea, te darás cuenta que a partir, como ejemplo, de los 18 años hasta los 67, solamente te lo has pasado trabajando, endeudado, pagando, y no has vivido, Tauro, como tiene que ser. No has vivido, Tauro. Y a partir de los 67 años, si tienes suerte y te jubilas, cariño, dices, ahora voy a vivir. Pero estás cansado, estás cansada. Solo quieres dormir, bisonte. Entonces, con esto que te quiero decir, Tauro, a veces queremos llenarnos de riqueza, a veces queremos impresionar al mundo entero. ¿A costa de qué? De tu tiempo de vida, Tauro. El tiempo de vida no lo compramos. El tiempo de vida no tiene precio, bisonte.
Entonces tienes que vivir cada minuto de tu vida y deja de estar perdiendo tiempo en situaciones innecesarias, Tauro. Vive y no dejes que la vida te viva, mi bisonte. Ese es el consejo que yo te doy. Te quiero, cariño. Se me fue el tiempo. Hasta la vista y sé feliz. Quédate con ese consejo.